De la mañana continuamos en primera página. El diputado al Parlamento Nacional, Ricardo Sánchez, por Alianza por el Cambio, sigue con nosotros. Diputado, a propósito de todo este tema de las denuncias de injerencia por parte de Estados Unidos con Venezuela, la firma del decreto Obama, lo que se va a llevar a la Cumbre de las Américas, se anunciaba que más de 9 millones de venezolanos ya han firmado este decreto, a pesar de que hay algunas denuncias incluso de presiones por parte de instituciones públicas o empresas del Estado, sobre lo cual vamos a requerir su opinión más adelante. El caso Guyana. Ayer fue solicitado en el Parlamento Nacional una participación de la canciller del alto mando militar en el Parlamento para que explicaran la situación con Guyana. Esto no fue aprobado por la bancada mayoritaria del Partido Socialista Unido de Venezuela. La Cancillería sí emitió un comunicado, pero dirigido a ExxonMobil para que evite incursionar en actividades de exploración energética en el territorio en disputa. Y hay personas que se preguntan por qué el reclamo o la exigencia a ExxonMobil y no a Guyana, que es quien ha dado los permisos y autorizaciones a ExxonMobil, por ejemplo. ¿Qué opinión tiene usted acerca del reciente comunicado de la CARICOM? Sí, en principio, fíjate, son un tema que tiene que verse en dos vertientes. Uno, el tema de lo que ha significado la participación de ExxonMobil, propiamente dicho, en lo que ha significado la exploración y la explotación de petróleo, en lo que ha significado la faja Altana o la faja del Esequibo, y por otra parte, el tema de la relación directa que tenemos que tener desde la Cancillería venezolana con Guyana. Nosotros hemos dicho claramente que el tema del Esequibo es un tema que tiene que resolverse, y un tema que tiene que resolverse por la vía de la diplomacia, por la vía del instrumento de la paz, y no el instrumento de la guerra. Pareciera que hay otras personas interesadas, algunos autores interesados, es que Venezuela, y sin duda alguna coincidimos con la Cancillería en ese término en particular, de morder el peine en la guerra. ¿Por qué? Bueno, parece demasiada casualidad que se produzca el decreto del presidente Obama y en la misma semana, por ejemplo, haya maniobras militares del Comando Sur en Puerto Rico, donde habían 7 generales norteamericanos, y en esa misma semana comienza la exploración y explotación de petróleo por parte de la ExxonMobil en Guyana. Yo creo que pareciera que es las condiciones para generar un falso positivo, un peine, para que nuestra Fuerza Armada Nacional muerda el peine tal vez de la figura belicista. Y yo creo que lo importante, debemos celebrar que se haya escogido el camino de la diplomacia. Ahora sí creo que, aparte del reclamo que está haciendo la Cancillería hacia la empresa norteamericana, es fundamental que se escojan los canales diplomáticos para que Venezuela enérgicamente, bien sea en el marco de la Cumbre de las Américas o bien sea en la relación bilateral con Guyana, pues se haga un reclamo sobre las concesiones que ha venido otorgando Guyana, que no es de ahorita, estamos hablando de casi 15, 20 años. Claro, porque la empresa recibió un permiso de parte del Estado guyanés para operar. Y además que, si es cierto que la empresa es responsable en materia privada, también hay una responsabilidad legal e institucional que tiene que responder, que es el Estado guyanés. Y yo creo que es importante que Venezuela haga la diligencia desde la Cancillería y se escoge el instrumento de la paz. Ahora, lo que sí creo importante es que pareciera que se están generando las condiciones para que Venezuela muerda tal vez ese peine, y bueno, entonces se genera una condición como la que ocurrió, por ejemplo, en las Malvinas, que las condiciones del país que se encontraba Argentina facilitaron las condiciones para que después Inglaterra invadiera, como invadió las Islas Malvinas, y se da todo el conflicto bélico que se generó alrededor de ese conflicto bélico. Yo creo que es importante que en este momento se pondere con mucha responsabilidad, con mucha seriedad el tema de Guyana, y que se avance sobre el instrumento de los canales diplomáticos. Claro, lo que pasa es que hay algunos analistas, diputados, que consideran que mientras se pondera esta situación por parte de Venezuela y la Cancillería venezolana, pues Guyana está avanzando. Bueno, a mí lo que me parece, Gabriel, yo creo con mucha sinceridad y con mucha responsabilidad, me parece bastante irresponsable que, por ejemplo, algunos de los voceros que han salido sobre esa tesis en particular ocuparon cargos en Cancillería, ocuparon cargos de ministro de Relaciones Exteriores, y en su momento no dijeron absolutamente nada, porque el tema de Guyana tiene más de 100 años, y particularmente desde el lado arbitral, desde lo que ha significado el Acuerdo de Puerto España. 1899. El Acuerdo de Puerto España prácticamente generó las condiciones para que los que en su momento fueron ministros y los que en su momento fueron embajadores no dijeron absolutamente. Entonces, en frente a eso, me parece de verdad una sincera y franca hipocresía. ¿Cómo evaluaría usted, por ejemplo, para finalizar este tema de Guyana, diputado, y pasar con la participación de la audiencia, cómo evalúa este comunicado de los países de la CARICOM dándole su apoyo a Guyana en el marco de esta disputa? Bueno, estamos en el tablero internacional, creo que Guyana también juega, Guyana es actor internacional, creo que Guyana ha tenido unas relaciones mucho más fecundas que las que ha significado nosotros a través de Petrocaribe en los últimos 30, 40, 50 años con la comunidad caribeña. Eso es una realidad, y creo que es importante que la Cancillería establezca los buenos oficios y mejore las relaciones para que, bueno, que en futuras oportunidades el CARICOM pues no solamente respalde a la posición guyanesa, sino que pues abra las condiciones para que ambos países podamos resolver esto por la vía diplomática, por el respeto a los acuerdos que en efecto se han firmado y que no están viciados en nulidad como lo establece. En este caso, diputado, rápidamente, ¿usted cree que ha habido inacción o pasividad
por parte del Estado venezolano para atender esta situación con Guyana? Mira, yo creo que el tema Guyana es un tema que está en deuda en nuestro país, yo creo que por los últimos 100 años. Yo creo que difícilmente los gobiernos de la Cuarta República, el gobierno creo que han sido muy pasivos. Yo creo que se ha debido tener posiciones mucho más enérgicas. Yo creo que el reclamo de nuestra Cancillería es importante que, por eso te lo decía, que avance sobre el tema del reclamo del ExxonMobil, que es un reclamo totalmente válido, pero también es importante que enérgicamente se haga en el marco de los espacios Petrocaribe, en el marco de los espacios de la Cumbre de las Américas y también en el marco del espacio de la DEA, se haga el reclamo enérgico también al Estado guyanés. Diputado, ¿qué le parece si nosotros de inmediato nos sometemos a la opinión de la audiencia que nos llega a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, y Steninf Olivares ya está lista para presentarlos? Steninf, adelante. Así es, Gabriel, y es muchísima la participación, así que le agradecemos al diputado Ricardo Sánchez que por favor responda brevemente para leer mayor cantidad. @Vuelvan Caras le escribe, diputado, el diputado está conforme con su gestión. ¿Qué opina de la escasez, de la inseguridad, del caso Guyana? ¿Cómo ve el futuro? Le preguntan. Bueno, son 6 preguntas. Fíjate, conforme con nuestra gestión, sí, totalmente. Nosotros hemos asumido un compromiso con lo que tiene que ver con el tema de la seguridad ciudadana. Creo que a nuestro país les consta la diligencia que nosotros hemos dicho para que el principal problema que tienen los venezolanos, que es el problema de la inseguridad, pueda resolverse y que el Parlamento, en vez de ser un obstáculo, sea un instrumento para la solución de este principal problema. Sobre el tema de Guyana, ya lo expusimos, ya lo respondimos. Sobre el tema de la escasez, que es un gravísimo problema, se lo dijimos al presidente de la República en su momento en lo que significó esta cadena nacional. Creo que nuestro país tiene un problema gravísimo de escasez, un problema de desabastecimiento, y ahora es el terreno para que todos los venezolanos, y que haya un diálogo permanente entre el gobierno nacional y el sector productivo para que una vez por todas podamos resolver este problema. El señor @psicolingüista, díganle a Ricardo Sánchez que cómo va a hacer para devolvernos el voto que lo puso en la Asamblea y que ahora no nos representa. Mire, yo creo que el señor tiene todo el derecho de que en el próximo proceso electoral, pues elegir las personas que, si él siente que Ricardo Sánchez no lo representa, pues debe buscar otras opciones. Nosotros sí creemos que seguimos representando la voluntad de nuestros electores y, como lo establece nuestra Constitución Nacional, obedecer a nuestra conciencia y no intereses políticos partidistas. El señor @Dani Leonardo, diputado Ricardo Sánchez, una pregunta. La dignidad se negocia porque no entendemos por qué se vendió y traicionó a los que creíamos en usted. Bueno, yo creo que aquí más que una pregunta es una descalificación. Nosotros hemos dicho, aquí pareciera que se descalifica el mensajero para no discutir el mensaje. No hay argumento, no hay un debate de las ideas, no hay un debate sobre nuestras posiciones y pareciera que se quiere descalificar precisamente para no debatir nuestras posiciones. Porque la verdad es que nadie puede decir que nosotros hemos dicho mentiras o que nosotros hemos hecho falseado la verdad sobre lo que críticas que claramente no solamente hemos dicho nosotros, sobre el comportamiento que ha tenido la Mesa de la Unidad. El señor Julio Quijada, ¿no es una estafa electoral que haya llegado a la Asamblea Nacional por votos opositores y ahora esté codo con el gobierno? Bueno, más que una pregunta, creo que es una descalificación del señor y no voy a responderla. Otra de las preguntas que nos llevan a través de @primerapágina, Freddy Omar Coronel. Diputado, la gran amenaza es la inseguridad que vivimos a diario. Ahora que está cerca del gobierno, ¿qué pasó con el plan desarme? Sí, pero primero que no estoy cerca del gobierno, para aclarar al señor. Y lo segundo tiene que ver con el tema de la inseguridad. Ya lo reconocíamos. El primer principal problema y el cual seguimos luchando es el tema de la seguridad ciudadana. Creo que el gobierno nacional tiene una gran deuda con el país de que esa ley para el desarme, que fue aprobada por unanimidad del Parlamento, se lleve a cabo. No es lo mismo, no es suficiente con aprobar leyes y que después se engaveten, sino es importante que estas leyes sean llevadas a cabo con la firmeza y el compromiso de la voluntad de los 3 niveles del gobierno nacional, del gobierno regionales y los gobiernos municipales. El señor Iván Figuera, toda la Mesa de la Unidad debe hacer un cambio profundo en su discurso y dirigentes para que puedan pensar en futuros triunfos electorales. ¿Qué opina? Sí, esto es una pregunta más para la Mesa de la Unidad, pero en todo caso yo creo que es importante hacer una apreciación sobre el tema. Es que lamentablemente vemos que los mismos errores que nosotros hemos ido criticando en los últimos años pareciera que se están repitiendo en cara a este proceso electoral. El año 2012, por ejemplo, se perdieron 20 de 23 gobernaciones y hasta los momentos no se ha dado un balance, una respuesta sobre lo que significó ese desastroso resultado electoral. Luego en las elecciones municipales se perdieron 285 alcaldías. Las fuerzas del gobierno sacaron más de 1.200.000 votos y hasta los momentos no ha llegado la cara sobre ese resultado electoral. Y lamentable y tristemente, de cara a lo que va a significar las elecciones parlamentarias, no dicho por Ricardo Sánchez, lo dijo Andrés Velázquez, lo dijo Eduardo Gómez Sigala, se repitan los mismos rostros, no que estaban desde la época de Chávez, sino los rostros que están antes de la llegada del presidente Hugo Chávez. Yo creo que lamentablemente la Mesa de la Unidad creo que está a tiempo de revisarse y en todo caso darle una respuesta a sus electores. El señor Mauricio López, al diputado Sánchez, ¿por qué no recoge firmas y promueve desde la Asamblea que se acabe la delincuencia en Venezuela? Mira, yo creo que una propuesta de iniciativa del señor, yo creo que el tema de la inseguridad no se resuelve con recolección de firmas, yo creo que el tema de la inseguridad en Venezuela se resuelve con un alto compromiso del gobierno nacional, una voluntad que debe tener el presidente de la República, pero también los gobernadores y los alcaldes y los que hoy tenemos función de servicio público en la Asamblea Nacional. El problema de la seguridad nos afecta a todos, por lo tanto la solución tiene que ser entre todos. Yo creo que el compromiso es que las leyes que se aprueben en el Parlamento tengan vinculación directa y vuelvan a sintonizar el reclamo de la gente.
El señor Freddy Omar Coronel, ¿crees verdaderamente que representas el sentir de María Corina por el país, ya que la suplantaste? No, yo creo que el compromiso que yo asumí cuando íbamos en Llaga con María Corina no ha representado los intereses de María Corina, es representar los intereses del pueblo venezolano. Y yo creo que esos intereses se los sigo representando en el seno de la Asamblea Nacional. El señor Rafael Loreto le pregunta, diputado, ¿cómo va a convencer a los electores para que voten por usted en las parlamentarias? Mira, yo creo que ya estamos hablando sobre el tema de la estrategia que nosotros vamos a plantear y claramente nosotros hemos dicho, estamos avanzando hacia la construcción de una tercera vía. Nosotros hemos dicho pasar de esa idea perversa de la Venezuela dividida y fragmentada a esa idea poderosa donde pensar distinto no sea pecado. Hay una gran falsedad que se nos ha querido vender desde algunos medios de comunicación, es que todo el chavismo está en el gobierno o que toda la oposición es la mesa de la unidad. Y eso es totalmente falso. Nosotros hemos dicho que Venezuela es mucho más que la suma de gobierno y oposición. Y el gran reto que tenemos en las próximas elecciones parlamentarias es que la próxima asamblea sea variopinta, represente la multiplicidad de actores políticos y de factores políticos que integran la vida nacional y que en ese sentido haya una expresión de tercera vía, que vuelva a sintonizar la Asamblea Nacional con el dial de la gente. El gran problema que tiene nuestro país es que los políticos están dedicados a resolver los problemas de los políticos y no los problemas de la gente. La propuesta que tiene Alianza para el Cambio y Ricardo Sánchez es que nuevamente la Asamblea Nacional vuelva a sintonizar los problemas y más que los problemas, las soluciones que necesita la gente. Diputado, nos queda poco tiempo para finalizar y le tengo varias preguntas. Una de ellas, en el marco de este escenario polarizado de hace ya muchos años que se vive en el país, ¿cómo concreta esta propuesta de una tercera vía? ¿Cómo va a ser su postulación a la Asamblea Nacional? Si se va a postular, si aspira a repetir, ¿por cuál circuito lo haría? ¿Iría en lista, iría en un circuito nominal? ¿Cómo va a ser esta situación? Sí, te voy a responder por lo primero. Uno, que construir una tercera vía en nuestro país, un país polarizado, es algo muy difícil, es muy complejo, tiene muchos obstáculos, pero tampoco es imposible, porque además, Gabriel, el primer campanazo lo dimos en las elecciones el 8 de diciembre. Aquí se dice, bueno, que el plebiscito, que si resultó, que si no resultó, cuántas alcaldías sacó el PSUV, cuántas alcaldías sacó la Mesa de la Unidad. Pero no, lo que no se le ha querido decir al país es que más de 800.000 venezolanos votaron por opciones distintas a la Mesa de la Unidad y opciones distintas al Polo Patriótico. Eso es casi 1 millón de venezolanos, pero que hoy en todos los estudios de opinión, más del 40% de los venezolanos no quieren nada con el chavismo, pero es que tampoco quieren nada con la Mesa de la Unidad. Están buscando opciones distintas. ¿Y qué hacemos con esos venezolanos? Le decimos que no, que son ni, que son a nada, que no representan o no pueden ser representados. Nosotros creemos que ese número importante de venezolanos, que hoy son 4 de cada 10 venezolanos, que quieren opciones distintas, que quieren hacer una construcción de tercera vía, aquí hay una opción que nos pueda comulgar, que va a volver a sintonizar el interés común, el sentido común, porque lamentablemente aquí pareciera que todo lo que diga el gobierno es malo y todo lo que diga la Mesa de la Unidad es bueno, o al revés, que todo lo que dice la Mesa de la Unidad es malo y todo lo que dice el gobierno es bueno. Y nosotros creemos que esa falsedad de realidad tenemos que desmontarla sobre la base de que la Asamblea Nacional vuelva a sintonizar los verdaderos problemas de la gente. ¿Va en lista o va por circuito? Mira, yo creo que, pero es parte de las preguntas. Si no sabemos uno todavía, ni cuándo son las fechas del proceso electoral. Dos, ¿cuáles son los circuitos? ¿Cuáles son las listas? Yo creo que es importante que el CNE tenga mayor claridad. Y sobre ese tema, en su momento, pues haremos respuestas sobre la materia. Diputado, ya para despedirlo rápidamente, me gustaría su opinión, porque usted ha sido uno de los principales promotores que ha tenido acerca del caso para la extradición del asesino de la joven Adriana Urquiola. Tenemos entendido en las próximas horas va a dar algunas informaciones al respecto que nos puede adelantar. Sí, mira, fíjate, yo creo que hoy a las 10 de la mañana vamos a tener una rueda de prensa donde vamos a consignar unas pruebas contundentes sobre lo que ha significado la investigación que hemos llevado este caso. Johnny Bolívar, principal sospechoso y responsable del homicidio de Adriana Urquiola y el niño que lleva en su vientre, un bebé de 7 meses de embarazo que tenía Adriana, burló la justicia una vez. No la podrá burlar 2 veces. Yo creo que el principal compromiso y una de las grandes lecciones de moral que podemos dar desde la justicia venezolana es que una vez por todas podemos llevar a Johnny Bolívar tras la reja. Ese es el compromiso que está asumiendo nuestra gestión parlamentaria y el día de hoy a las 10 de la mañana pues entregaremos pruebas a la Fiscalía, al Ministerio Público y por supuesto a la Asamblea Nacional, pruebas contundentes que además demuestran todo el engramado y la andamiaje que ha tenido Johnny Bolívar para facilitar. ¿Cree que ha habido excesiva impunidad alrededor de varios de estos casos, diputado? Mira, yo creo que el tema de lo que ha significado el caso de Adriana Urquiola, como las 43 personas que perdieron la vida durante los episodios de violencia del año 2014, yo creo que es importante que le hagamos seguimiento, los que tenemos función de servicio público y los que no tienen función de servicio público. Yo creo que es importante que la Fiscalía siga ahondando sobre las investigaciones y que los responsables, Gabriel, autores materiales e intelectuales, los veamos nosotros tras las rejas. Es importante, como una señal para la paz, para la justicia, que nosotros podamos ver a los autores, repito, materiales y también los intelectuales de todo lo que ha significado esta situación lamentable de violencia, pues podemos ver tras las rejas y esa lucha que estamos emprendiendo nosotros. Diputado Sánchez, agradecido que haya tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros, el diputado de la Asamblea Nacional por Alianza por el Cambio, Ricardo Sánchez.